Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Es noticia ya conocida, tendremos Estadio Azul por lo menos por 2 años más. Se han detenido ya los planes de demolición que había para este inmueble ubicado en la colonia Nochebuena, y precisamente en el mes de septiembre, ahí, a propósito y para aquellos nostálgicos, se va a llevar a cabo un partido de leyendas del Cruz Azul contra leyendas del América. Un partido de leyendas del Cruz Azul y América se realizará en el Estadio Azul ubicado en la colonia Nochebuena. Lo que fuera la Casa de la Máquina Cementera será sede el próximo 8 de septiembre de un encuentro entre futbolistas que vistieron las casacas de las Águilas y del Club Celeste en distintas épocas. El partido será a las 17 horas, horario tradicional para el inmueble capitalino. Entre los exfutbolistas que participarán en este partido se encuentran Norberto Scoponi, Salvador Carmona, César Delgado y Emanuel Villa por el lado del Cementeros, mientras que con la casaca amarilla jugarán Sague, Isaac Terrazas, Germán Villa, Adrián Chávez y más. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, a propósito de esta larga vida que le han dado ya al Estadio Azul, ayer fueron los encargados de antes de esto está el hashtag precisamente del Estadio Azul, ayer fue noticia. Y es que muchos festejaron precisamente que por lo menos 2 años más habrá vida en este estadio, ícono de la Ciudad de México, un estadio de mucha tradición. Sí, ya un poco de veras disfuncional, tal vez ya quedó rebasado, no hay estacionamiento, parecía un poco viejo, pero la nostalgia siempre llama, el cariño, el romanticismo, y por eso aplauden que por lo menos durante 2 años más vaya a existir el Estadio Azul. ¿Y quién dio esta noticia? Pues precisamente los directores de la Liga Profesional de Fútbol Americano, porque ahí en ese inmueble se va a llevar a cabo algunos partidos de temporada y también la final de este organismo. Después de que se realizara el Tazón México 3 de la Liga de Fútbol Americano Profesional para despedir el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes, en conferencia de prensa de la LFA que se realizó dentro del inmueble, fue dado a conocer que la demolición del que fuera el Estadio del Cruz Azul tardará más de lo que se esperaba. Nos dieron la buena noticia de que ya no va a ser demolido. Se ha pospuesto la demolición del estadio al menos por los próximos 2 años. Y derivado de ello es que les anunciamos que tanto la jornada inicial, la apertura de la temporada 2019, como el Tazón México 4, la final, se llevarán a cabo aquí, en este estadio de la Ciudad de los Deportes. El estadio abrirá sus puertas para albergar el partido inaugural de la temporada 2019 de la Liga de Fútbol Americano Profesional, así como del Tazón México 4, y se espera que se puedan realizar más encuentros dentro del recinto. Durante la conferencia de prensa también se dio a conocer la expansión de la liga con 8 equipos, 2 nuevas sedes, Puebla y Toluca, y a la mesa directiva para la temporada 2019, encabezada por el comisionado Alejandro Jaimes Trujillo. Con imágenes de Joel Arias, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, a partir del día de hoy serán entregados los kits, los números, para participar el próximo domingo en el medio maratón de la Ciudad de México. Por si no tenía información al respecto, se la estamos brindando. Hoy, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche, en la sede de la Sala de Armas, allá en la Magdalena Mixhuca, en el marco del Expo Medio Maratón de la Ciudad de México. Y mañana el horario de atención y de entrega de kits será de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Así que si usted tiene un número, acuda precisamente a la Sala de Armas en estos horarios, en estos 2 días, para obtener su número. Y los que se quedaron sin inscripción porque ya están agotadas en línea, pueden ir precisamente a esta Expo Medio Maratón. Todavía quedan muy poquitos números. A través de las fundaciones a las que apoya la carrera estarán ahí stands de estas fundaciones, y con ellos se podrá todavía inscribir. Recordemos que van a participar más de 25,000 corredores el próximo domingo en la media maratón de la Ciudad de México. ¿Cómo le va a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe? Bueno, ayer otra buena jornada para la delegación mexicana, que al momento ya suma 190 medallas. De estas son 77 de oro, 66 de plata y 47 de bronce, insisto, para un total de 190 metales. Mientras que en segundo lugar sigue siendo Colombia, que tiene un total de 133 medallas con 43 de oro, 45 de plata y 45 de bronce. Lejano en tercer lugar Cuba,
que la verdad está sorprendiendo. Todos esperaban que iba a estar en el primer lugar, con 35 de oro, 42 de plata y 30 de bronce, para un total de 107. Así que la delegación mexicana sigue cumpliendo con una brillante actuación allá en Barranquilla 2018. Bueno, el día de ayer se anunció un acuerdo entre Cristiano Ronaldo y Hacienda española por esto que se le había acusado de evasión de impuestos. Una multa millonaria le permitirá al portugués no pisar cárcel. El delantero portugués Cristiano Ronaldo aceptó pagar a la Hacienda española casi 19 millones de euros y 2 años de cárcel, lo que cierra el conflicto que el exdelantero del Real Madrid tuvo por varios delitos fiscales. El ahora jugador de la Juventus no ingresará a prisión precisamente por declararse culpable. Cristiano pagará a Hacienda de España 18.8 millones de euros. Además, reconoció 4 delitos fiscales. De esta forma, el fisco ha rebajado el fraude que le atribuía de 14.7 millones de euros a 5.7. El resto, hasta alcanzar los casi 19 millones, el portugués los abonará en concepto de multas e intereses. En consecuencia, Cristiano Ronaldo zanja todos sus problemas con Hacienda tanto por la vía penal como por la vía administrativa. El conflicto con Hacienda, según el entorno de Cristiano Ronaldo, y el escaso apoyo del Real Madrid en el caso fueron factores determinantes para que el delantero se marchara a jugar a Italia. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y hoy arranca la jornada número 2 de la Apertura 2018 con 2 encuentros como cada noche de viernes. Precisamente estamos viendo en pantalla a las 7 de la noche en Morelia, Monarcas recibe a Santos en la cancha del Estadio Morelos, y a las 9 de la noche el Puebla en su casa, el Estadio Cuauhtémoc, recibe al subcampeón del fútbol mexicano, los Diablos Rojos de el Toluca. Estos 2 partidos le ponen acción a lo que es la segunda jornada de la Apertura 2018, el torneo de la Liga MX. Y bueno, ya para despedirme les voy a mostrar este video. Seguramente los amantes, los gamers, los amantes de los videojuegos tienen muy presente el juego Mario Kart, que es un clásico de los videojuegos y que han hecho ya varias versiones de él. Bueno, pues en Canadá, en Niágara, en Canadá, quisieron hacer real precisamente la pista de Mario Kart. Vamos a verlo un poco como la armaron. Un éxito rotundo esta pista que, como vemos, va subiendo precisamente como pasa en el videojuego con los circuitos. Mucha gente va caracterizada con los personajes de Mario Bros, como Luigi, como no me acuerdo cómo se llama, el honguito, ¿no? Todos esos, ¿no? Entonces tuvieron esta buena idea de recrear uno de estos circuitos de Mario Kart real, y está teniendo un éxito fantástico allá en Niágara, en Canadá. Creo que faltan las bolitas de fuego para aventar a los contrincantes. Es la información deportiva. Muchísimas gracias. Suerte a todos los corredores el próximo domingo. Ricardo, muchas gracias.